A ti tú dices que le cuesta a los hombres y a los empresarios admitir cosas. Yo te digo que inclusive magia negra, ¿sí? Hasta esas cosas pasan. ¿Cómo te vuelas de esa vaina? Conozco y no pocas empresas que el gerente llama al gerente de la otra empresa porque es amigo de él o es del club y le Sí. dice, ¿cómo se le ocurre llevarse a los empleados? Perdón, pero mucho. No puede ser que cuando alguien tiene una oportunidad de crecer, Se lo entonces uno dice, opaquen, no, no, sí. así de ejemplos. Hoy supremamente emocionado y bienvenidos a este nuevo episodio de Conexiones Poderosas. Hoy con un gran invitado que ya les voy a presentar porque de verdad que estoy muy entusiasmada. Porque ustedes saben que aquí contamos esas historias que inspiran, que motivan, que transforman. Y hoy tengo al presidente de Canal 1. Por favor, una bienvenida muy especial para ti, Ramiro Avendaño. Bienvenido a este nuevo episodio. Como dice un coach muy famoso, dice que los líderes motivan, transforman, hacen el camino y muestran el camino. Entonces, hoy quiero que contemos un poco de esas historias que hay, especialmente en este momento de movimiento por acá en el Canal 1. Bienvenido, Ramiro, nuevamente. Muchísimas gracias por este espacio. Mariana, gracias por darme, por considerar que tenemos cosas que pueden ser interesantes para la gente contar. Estábamos hablando detrás de cámara, estábamos mencionando un poquito de tu familia. Quiero que le cuentes a las personas quién es Ramiro, porque yo creo que persona que no te conozca aquí a nivel nacional, por favor, eres uno de los hombres más representativos en Colombia hablando de medios de comunicación. Cuéntanos un poquito de ti. Primero, pues muy halagadoras esas palabras. Yo soy una persona en constante evolución. He dicho por muchos años que la verdad no existe. Y algún día le oí a un coach espiritual hablando de eso. Me dijo, la verdad sí existe, la verdad solo es verdad cuando es verdad para todos. Y eso significa que hay unas cosas muy específicas que son verdad. El amor, por ejemplo, es verdad. Esto yo me tomo el trabajo de cuestionarme prácticamente todos los días sobre cada cosa que hago. Hay que tener mucho cuidado porque no es un cuestionamiento dubitativo, no es dudar de que lo que esté haciendo pueda ser a un punto de vista que te asuste, sino todos los días cuestionar con la información que tengo en ese día, en ese momento, cuál es la mejor decisión que puedo tomar. Eso con el paso del tiempo me ha ido mejorando mi relación conmigo mismo, porque me permite reconocer que si ayer hice algo basado en determinada información y que no estaba bien, no salió bien, digamos que ya ni siquiera paso por el proceso de culparme de que no haya salido bien. Digo, no, pues eso era lo que había, no hay nada que hacer, esto es lo que hay hoy. Entonces, soy una persona en constante evolución. Tengo plenamente claro y también ha sido parte de esa evolución que no existe una versión de uno mismo mejor que la auténtica. Es decir, Maravilloso. que uno tiene una versión propia que se puede ajustar, como una chaqueta, ¿verdad? Esta chaqueta es esta y veamos que esta quede con las mangas que toca, los hombros donde quedan, pero que es solo esta chaqueta la que tengo. Entonces tratar de ajustarlo para que me quede lo más cómoda posible, para que me orme lo mejor posible en el cuerpo, pero es esa chaqueta. La versión más simple de uno mismo es mejor que la mejor versión copiada de alguien más. Y eso me ha ido dando, digamos, ese convencimiento me ha ido dando unos grados de libertad. Pero digamos, yéndonos un poquito menos a lo filosófico, tengo 50 años, estudié ingeniería industrial. Eres papá, que ahorita me estabas Sí, hablando. tengo un hijo de 12 años. Soy apasionado de entender el comportamiento humano, quizá es lo que más me gusta. Sí, como diga, la antropología, si se quiere, de alguna manera. Me encanta aprender, pero no me gusta estudiar. Sí. Entonces suelo aprender haciendo preguntas. Soy muy curioso, me gustan mucho los retos, me gusta vivir la vida, gastarme la vida. Creo que los seres humanos tenemos también como una construcción por dentro y yo soy de los que disfruto mucho con el propósito. Creo que dentro de las cosas que he leído en el tiempo, una cosa que permanece viva y vuelve y sale y vuelve y sale es el propósito. Y bueno, ¿qué más te cuento? Tengo una hermana, tengo a mis padres vivos y sanos, trabajando los dos, que son un gran ejemplo de vida, son un gran ejemplo. Maravilloso. Estoy enamorado, tengo novia, Ah, ¿sí? qué bueno. Y estoy como en ese momento de darme como una nueva oportunidad en la vida,
construyendo sobre todo la experiencia, ¿verdad? Yo creo que ese tema en las relaciones es muy difícil culpar entre buenos y malos en una pareja. Tiene mucho que ver con momentos de vida, con lo que cada persona valora y ¿Y por ahí cómo lo se... ve? Yo siento también, ¿no? A veces esa perspectiva, nuestras creencias, nuestras experiencias nos permiten a veces sesgarnos y crear unas expectativas sobre las personas que no necesariamente son ciertas, si lo hablemos desde allí. Sí, 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 sí. Yo creo que pues sería muy bueno uno tener esa experiencia desde muy joven y que el camino de la vida en pareja fuese más sencillo, porque pues la vida en pareja para muchos de nosotros no ha sido sencilla, ¿sí? Pero creo que hace falta de nuevo ahí otra vez el asunto de la versión auténtica, de entender qué es lo que uno valora, qué es lo que valora la otra persona. Yo muchas veces he repetido que, o sea, no es tan sencillo como que yo te amo, tú me amas, sino que yo te ame como a ti te sirve que te amen, que tú me ames como a mí, como a ti te sirve que te amen. Es decir, porque a uno le pueden querer dar muchas cosas y esas cosas no ser las cosas importantes para uno, y uno puede querer dar muchas cosas y es que esas otras cosas no sean importantes. Pero bueno, las relaciones humanas son complejas, pero al final son muy interesantes y aprende uno mucho. Mira que me ha gustado mucho cuando te pregunté quién era Ramiro, me has hablado de ti como ser, en tu esencia, en tus habilidades, en lo que vives. Entonces estamos hablando de un hombre que busca transformarse, un hombre que se ve resiliente, un hombre familiar y un hombre que se permite nuevas oportunidades. Si estamos hablando desde esa perspectiva, ¿cuáles han sido esos momentos más retantes para ti que te han hecho hoy transformarte en el hombre que eres? Yo creo que sin duda el momento más importante Ujú. sucedió hace 3 años, Ah, wow. ¿sí? Cuando me diagnosticaron un cáncer y yo tuve, hoy digo, la fortuna de pensar por varios días que me iba a morir, que mi muerte era inminente. ¿Por Entonces, qué por fortuna? porque hay emociones que no se pueden falsear, el amor, por ejemplo, ¿sí? El Mm, amor no se puede falsear. Para aquellos de nosotros que somos padres o madres, ujú. sabemos emocionalmente lo que significa tener un hijo. A ti te lo pueden describir, pero a mí me decía un buen amigo que casualmente trabaja conmigo en alguna otra actividad, cuando mi hijo iba a nacer, me dijo, Rami, cuando nazca tu hijo vas a entender cuánto te quieren tus padres. Ay, sí, a mí también ¿Sí? me lo dijeron. Tengo una niña de 4 años y fue algo similar. Pero es exactamente eso. Ahí dices, ay, es verdad. O sea, hasta que no eres padre no te das cuenta que existe una persona por la que tú darías la vida sin cuestionamiento. Es decir, él o yo, ella, tú, Sí. ya, a ti te dicen Mariana, tu hija o tú, ya, ¿sabes? Ella, No me sí. preguntes. Ya Ajá. está, esto está decidido, viene automático. Pero entonces esa emoción y la otra que es una emoción súper afortunada que es la certeza absoluta. Ojo que el diagnóstico, y otra vez esto es emocional, el diagnóstico no decía te vas a morir, me podría morir si no se trataba, pero pues la medicina ha avanzado mucho. Afortunadamente el sistema de salud en Colombia ha funcionado bastante bien, ahí estamos en esas cosas por los egoísmos de unos, que ya hablaremos de eso. Pero sin embargo yo tuve unos días que tenía el pleno convencimiento de que me iba a morir. Entonces enfrentarte a tu propio fin o a mí me obligó a encontrarme con varias cosas. Lo primero fue una inmensa sensación de decepción, de concluir que no había hecho nada. Wow. Desperdicié mi vida. ¿Sí? Por algunas cosas me sentí satisfecho, pero también esto me ayudó a entender eso, lo finita de la vida, lo finita de la experiencia, que no importa cuán grave te pueda parecer un problema, desaparece contigo, ¿sí? Entonces, esa realidad de tanto en tanto se va, pero de tanto en tanto viene. Y esto no significa que uno tenga que ponerse una bata y retirarse a una montaña. Algún día hablaba yo con algún coach espiritual, le dije, y en una discusión le decía, para encontrarme conmigo mismo me compro una bata y me voy al Tíbet. Y él me dijo, no, eso es para huir de ti. Encontrarse con uno mismo, y creo que fue un ejercicio muy interesante, y es, digamos, saber todos los días que hoy puede ser el último. Y tratar de vivir de una manera en la que cada día pueda ser un buen día para morir. Y si es un buen día para morir, si hoy es un buen día para morir, entonces también debería ser un buen día para vivir. Qué Y, hermoso. y, y entonces el juego aquí, o lo que yo vi, es tomarme todo muy en serio, ¿sí? Aquí
con la gente que trabaja en el canal, cada uno cumpliendo su propósito, lo que le gusta, tratar de acompañarnos en su proceso de construcción personal, profesional, hacer el mío, perseguir aquellas cosas en las que yo efectivamente creo, pero también saber que a veces no van a salir y si no salen, ni siquiera como nos acostumbraron a decir, bueno, eso era porque no convenía. Lo que pasa es lo único que puede pasar. No importa si concluyes que es bueno o malo. ¿Sí? Entonces, ese proceso fue complejo. Me tocó aprender a decepcionar a los demás. Eso significa que estabas acostumbrado a hacer todo lo contrario, o sea, a darle, como decimos allá en la costa, contentillo a la gente. ¿Estabas acostumbrado a eso? ¿O por qué lo dices? Volviendo un poquitito al tema de la autenticidad, Sí. es que ser auténtico es decepcionar automáticamente. A alguien no le va a gustar. Total. A alguien no le va a gustar. Y no ser auténtico es yo estoy tratando de agradarle a los que están en el entorno y al no ser auténtico entonces no los agrado a todos suficiente, entonces quedamos todos jodidos. Porque te decepcioné a ti, decepcioné a las personas que son importantes para mí, los con los que trabajo aquí en la oficina, con la familia, con los amigos. Pero lo peor de todo es que me decepcioné a mí también porque salí de mi autenticidad. Y entonces, ¿qué pasa si dices, bueno, ¿sabes qué? Decepcionemos, no pasa nada. Asegúrate que al único, con plena certeza que no te decepcionas a ti mismo. Ojo, tú y yo que somos padres, como muchos de los que nos están viendo, ni siquiera te preocupes por decepcionar a tu hija o a tu hijo. Asegúrate que él y ella también entienden el concepto y comprenden que la libertad, que el amor está construido en libertad y que en esa libertad simplemente uno puede tomar decisiones diferentes. Y ahora, cuando yo me di cuenta de eso, yo me fui, antes de la cirugía, que salió muy bien, gracias a Dios, yo me fui a reunir con mi papá. ¿Eso con qué fin? ¿Habían cosas por sanar, por trabajar allí? ¿O por qué? No fui a quejarme de nada, no, al contrario, a darle las gracias, no fui a reclamarle nada. Fui porque sentí la necesidad de explicarle por qué yo hacía las cosas que hacía. Y le dije, y quiero que sepas que si me salvo, voy a seguirlas haciendo sin mayor explicación. Entonces, para que tengas pendiente ahí que no es contigo. Sí, sí, sí. Un poco eso. Entonces, sin duda ese momento fue muy importante y llegó en un momento muy importante, porque era un momento de transición que me permitió también como una reinvención de mi relación con el mundo. Primero con tu mundo, me imagino. Sí, sí, porque como todo es percepción, yo puedo percibir el mundo como yo quiera, ¿no? El otro día le pregunté a un amigo que me contaba que tenía algunas dificultades en su trabajo y le pregunté, ¿y al fin ya tus jefes cambiaron? Y me miró muy serio y me dijo, cambié yo. Maravilloso. Esta es una frase que le oí a mi hermana hace muchos años, sabe tener algún autor famoso, pero dice que cuando tú cambias la forma en que miras a las cosas a las que miras cambian. Y yo creo que sí uno tiene un poder muy grande de observar el mundo diferente. Si te trato de resumir uno de los aprendizajes que tengo, porque es que lo más berraco, porque casi todas estas cosas que yo te digo son casi que sabiduría popular, es cómo los implementa uno. Que el futuro no te dañe tu presente, por ejemplo, la idea de que estar pensando demasiado en el futuro no te resuelve el futuro, pero sí te daña el presente. Y poder efectivamente sentir que uno lo va implementando a punta de hábito. Eso te genera una especie de serenidad para navegar la vida a pesar de los problemas. Entonces, primero hablaríamos de que de generar hábitos, de tener los hábitos, Hábitos sobre todo emocionales y mentales. ¿Sí? principalmente. Sí, sí. Y ahí es que ahí hay varias cosas. ¿Cuáles fueron esos tipsitos? Porque pues aprovechamos que ya que le estás diciendo, Ramiro, ya que he tenido la oportunidad de hacer coaching a otros empresarios, estos temas normalmente no se hablan abiertamente, menos entre hombres. Y sabemos que en el tema de salud mental, las tasas más altas están ocurriendo en hombres. Y si hablamos de suicidios, han aumentado en hombres. Entonces, qué bonito dar esos tips y esas recomendaciones, porque creo que a todos nos enseñan una manera de transformarnos a nosotros con un mensaje y una persona tan valiosa como tú, desde tu experiencia. Porque resulta que yo venía ya hace varios años trabajando en entenderme mejor, en poder hacer mejor las cosas.
en conectarme mejor con mi propio ser. Y casualmente es que tuvo que ver con el mismo episodio. Yo habitualmente duermo muy bien, ¿sí? Duermo muy bien. Ya estoy empezando a pararme del baño por la noche, pero antes pasaba derecho y punto. Y después de la cirugía, que era un tumor en un riñón, fue una cirugía maravillosa. Tengo inmenso agradecimiento a muchos amigos que me ayudaron, amigos del mundo médico. Pero en las siguientes 4 noches yo me desperté todas las noches entre las 1 y las 3 de la mañana con una palabra de mensaje. Cada noche una palabra distinta. Una fue, a ver si me acuerdo, aceptación, presente, verdad. Presente, verdad Aceptación. y aceptación. Si tú entiendes que esto sucede es en este momento, como que el hecho de estar aquí ahora, hablando contigo, compartiendo contigo, a pesar de lo que esté pasando afuera, te permite unos niveles de tranquilidad y conciencia distintos. Verdad, principalmente era el mundo de la autenticidad. Se derivó en el mundo de autenticidad. Trata de serlo tan auténtico como puedas. Aceptación es, a pesar de que hiciste todo lo que podías hacer para que algo sucediera, si no sucedió ya, esta es tu realidad, estás aquí. Y eso tiene mucho que ver con el perdón. Con el perdón, sobre todo a quien más importante es perdonar, que es perdonarse a uno mismo. Que uno se llena de un montón de vainas. Por ejemplo, aceptación, verdad, presente y muy raro que se me ha olvidado. Seguro Ahorita seguro sí, no te acuerdas. seguro aparece más tarde. Entonces, esto lo que de alguna manera a mí me permite es tomar las decisiones como con más serenidad, como con más ilusión, sacar el máximo provecho de los regalos de Dios. Yo una frase que repito hace tiempo es que el miedo embrutece, ¿sí? Entonces, como es tan difícil no tener miedo, entonces se trata también de engañar al miedo para tomar las decisiones como las tomarías si no tuvieras miedo, a pesar de que tengas miedo, porque el miedo es necesario por asuntos de supervivencia. Así es. Y entonces se va uno inventando cosas. Pero espérame, porque yo quiero volver a esos microhábitos. Hablábamos de salud emocional y mental, como para terminar de dar esos detallitos. ¿Cuáles son esos microhábitos que sientes que son supremamente importantes para manejar la adversidad, para salir más resiliente y más fuerte o en su proceso de transformación mucho más elevados en temas de conciencia o en ese desarrollo del ser? Yo durante la pandemia creo que fue el periodo de mi vida que más leí y leí libros de todo. Y en casi todos los libros, inclusive en los de negocios, aparecía, bueno, creo que no, bueno, leí de todo, pero no leí, bueno, eso no es todo, no leí ficción, ¿sí? Okay. Pero en casi todos aparecía, por ejemplo, el hábito de la meditación. O sea, gente que está en temas de negocios, gente que está en temas espirituales, gente que está en temas, libros de, qué sé yo, de salud física. O sea, y eso me despertó como la inquietud de esto de la meditación. ¿Cómo es? ¿Esto qué es? Y esos momentos de saber parar para estar en absoluto presente, hoy en día son muy, muy fáciles. Yo ya había tratado de usar mindfulness antes, pero es que esto llegó masticadito y en el camino fui encontrando que hay gente que lo tiene muy, muy amarradito, que es, hombre, te pones una meditación de un tema, vas escogiendo, aprendiendo y le sacas un ratito. Dicen que debe ser todos los días, cuando se pueda, antes de acostarte por la mañana, y te pones en un mindset que te genere tranquilidad, que te haga creer que las cosas son posibles. O sea, poder parar, acallar la mente. Yo te diría que es el hábito de acallar la mente. Y la meditación no tiene que ser esas meditaciones de las que te estoy hablando. Es decir, rezar el rosario es una meditación. Sí. A mí, por ejemplo, me gusta nadar, ¿sí? Y yo digo que la asamblea, mi junta directiva personal, son las baldosas de la piscina. Yo puedo nadar 1 hora y arranco resolviendo problemas y después me desconecto completamente y si no tengo el relojito ese que me va más o menos viendo cuántas piscinas me puedo desaparecer. Me ha costado mucho trabajo porque yo soy una persona ansiosa que está preocupado por qué va a pasar mañana y preocupado por encajar aquí y allá. Pero esos momentos en los que uno se desconecta, o mejor dicho, al revés. Más bien te conectas hacia ti mismo. Exacto, Mariana, en esos momentos en los que tú te conectas. Y ahora estoy experimentando una cosa nueva que me apareció. Pero es que es nueva, llevo por ahí 2 semanas. No sé de dónde salió, no sé nada, que es como una capacidad como una nueva puerta que se me abrió
Y entonces soy capaz de cerrar los ojos y irme como una luz arriba, que es donde absolutamente todo deja de suceder, es una luz brillante blanca donde todo deja de suceder. Y Pero sientes paz infinita. no siento nada. ¿Nada? No siento nada. Entonces, pero yo sí creo que el acallar la mente, y después también conectar el cerebro con la mente, y conectar el cerebro con el cerebro de los demás, y con las infinitas posibilidades. Que es raro porque tú me pides que te lo diga como un hábito, y el hábito quizás aprender a no reaccionar a todo. A cada rato me pasan cosas que no me gustan, y al final depende de cómo reacciono uno a esas cosas. No, pues yo te voy a aprovechar ya que estamos hablando de eso, porque pues actualmente ustedes están viviendo, llamémoslo directo, una persecución, ¿no? Mencionábamos ahorita que había pues una adversidad o un problema que se había dado desde el interior y lograste tener esos hábitos, lograste generar en ti unos métodos que te ayudan a tranquilizar, a generar como un poquito esa pausa, esa ansiedad. Pero ¿cómo haces en estos momentos de dificultad externa para lograr solventarla? Esas dificultades que están presentando, lo hablemoslo puntualmente desde el canal. Y si quieres ahondar un poquito, pues lo hacemos. Yo entro en los detalles que hagan falta. Lo importante es que tú que eres la que sabe lo que la gente quiere conocer, pues tú sabes lo chiquitito que puede ser un presidente de la República comparado con Dios. Así, soy una fiel creyente. Total. Entonces, cuando de repente pasan esas cosas, pues si estamos haciendo todo bien, si lo que nos quieren es robar. El comunismo y el socialismo es la cultura de la envidia. O sea, para ser socialista, de verdad, hace falta tener la autoestima muy deteriorada. Hace falta, porque es la cultura. Ellos creen que es libertad, pero es prisión. No trabajar es ser prisionero. O sea, que tú sabes lo que es depender de que el Estado te dé. Eso rompe hasta los vínculos familiares. ¿Tú te imaginas no mantener a tu hija, que tu hija de alguna manera no sienta que tiene una dependencia de ti y que tú sientas ese fervor, esa fuerza por dentro para trabajar? Entonces, lo primero es que yo tengo una profunda convicción y es que el bien siempre prevalece. ¿Sientes en este momento que estás haciendo las cosas bien hechas desde el canal, Mira, desde la labor? las estoy haciendo de la mejor manera que puedo cada día. Cuando lo evalúo al día siguiente, de pronto era malo, ¿sí? Pero lo estoy haciendo desde la profunda convicción de que es una actividad de servicio, de que es una actividad que imparte abundancia, de que es una actividad que respeta la inteligencia de la gente, de que no pisoteamos. Tú sabes que ahí apareció un senador a acusarnos de que una masacre laboral, y yo, ¿de verdad? Por robarse 3 pesos o por quitarle a la gente lo que ha conseguido, se inventan esas palabrotas, palabras tan profundamente duras que están asociadas con el sufrimiento de tanta gente. Entonces, yo lo que creo es que nosotros estamos haciendo un trabajo misional que es para el bienestar de más gente. Y yo he querido tener, por ejemplo, esta conversación con el presidente Petro, a quien no conozco, ¿verdad? Y lo he buscado muchas veces porque digo, no puede ser que un señor que es el líder de una nación no sea capaz de parar y comprender el valor que le agrega esto a la sociedad. Estamos hablando que esto le llega todos los días al 95% de los colombianos. Cada mes 13 o 14 millones de colombianos eligen conectarse a Canal 1 y que el tipo de contenido que nosotros estamos haciendo es contenido que ayude a dignificar. De aquí nos salimos de las narconovelas, de los realities que denigren o de cautiverio, de cualquier cosa que pueda hacerle daño a los demás. Estamos tratando de ayudarle a la gente a construir criterio. Y resulta que termina esa cultura de la envidia y yo te voy a dominar a ti y te voy a decir qué hacer, infantilizando a la gente. Y digo, no, si no hay nada más importante que la libertad, no hay nada más importante que la libertad. Yo se va un poco digamos, a la gente que efectivamente se ha podido desarrollar, ha sido gente libre. Entonces aquí el cuento no es yo voy a ser libre y tú no.
Sí, No, imitando al otro. no, aquí el juego es, ¿qué tal si yo soy libre, tú eres libre y todos somos libres y en esa libertad nos miramos con respeto y tratamos de construir algo que sea para todos? Entonces, en esos momentos de dificultad, pues yo siempre me pego a, estamos haciendo algo que es importante. Y te digo, Mariana, que detrás empiezan a pasar cosas buenas, aparece la magia, nos acompaña gente, nos llegan mensajes maravillosos, inclusive de los que han sido nuestros competidores, nos escriben cosas que uno dice, de verdad están empezando a entender. Y en esto, la otra cosa es esta, yo no sé de dónde les salió la idea, ese fervor por la pobreza. O sea, como que hay que sufrir y ser pobre, si no, no se vale. En contra de las naciones más civilizadas o de las ciudades más civilizadas, y que quizás las ciudades calvinistas y luteranas religiosas, de que si tú de verdad agradas a Dios, si tú de verdad todos los días estás haciendo cosas para hacer crecer a los demás, la abundancia va a venir para ti también, sin ni siquiera poder explicarlo, porque otra cosa es esa cosa en la que creemos que somos increíbles y súper buenos y que todo lo hacemos solos y ahora yo te voy a dar mis técnicas para hacerlo todo. Está bien, hay una formación e instrucción para hacerlo mejor, pero hay un pedazo en el que uno tiene que soltar y dejar que se vaya. Entonces, yo recurro mucho a eso y pasan cosas. Por supuesto, nos atacan de formas horrorosas, 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 que yo te digo que a ti tú dices que le cuesta a los hombres y a los empresarios admitir cosas. Yo te digo que inclusive magia negra, ¿sí? Hasta esas cosas pasan. ¿Cómo te vuelas de esa vaina? Vibrando más alto, dejando que se estrellen entre ellos, entre esa vaina. Los retos son inmensos, necesitamos un equipo que sea capaz de trabajar. Por ejemplo, hay gente que uno no logra cambiar desde el punto de vista de su forma de ser. Sí. Y aquí me ha pasado. Aquí hemos tenido gente que piensa en envidia. La envidia es una cosa horrorosa. Decían en esas novelas de peladitos que la envidia nunca es buena, mata el alma y la envenena. Sí, era alguna vez, que de pronto era Chespirito que decían esa vaina. Pero a mí me ha pasado con gente aquí alguna vez que se les notan esas actitudes y yo digo, bueno, que se fuera. Y por ahí cuando renuncia o por cualquier día, dice, no, que era el mejor o la mejor para no sé qué cosa. No, déjelo ir, que aquí nos resolvemos entre los que creemos que estamos compartiendo abundancia. Yo no veo razón para que la abundancia no sea una cosa de todos, pero toca en algún momento parar y decir, ¿sabes qué? La cagué, tengo que actuar diferente, tengo que encontrar caminos, tengo que reconciliarme conmigo mismo, tengo que alejarme de esas cosas o inclusive personas que no son buenas para mí y empezar a construir para todos. Pero honestamente eso y tratar de seguir haciendo el trabajo bien y con sinceridad. Esperemos que los frutos se paguen y en eso estamos. ¿Cuáles son esas habilidades? Porque ya me has comentado un poco, ¿no? Pero ¿cuáles son esas habilidades que sientes que aún Ramiro debe seguir fortaleciendo y trabajando? Porque es que ya no estamos hablando solamente de Ramiro, estamos hablando de cientos de personas que hay detrás de Ramiro para conseguir esos sueños que hay al sostener un canal tan importante como lo es Canal 1. Yo tengo un par de inventos. Cuéntanos. Y casi que quito la palabra invento. Tengo un par de cosas que dentro de todas las miles de comportamientos que he observado en la vida, tengo 2 o 3 cosas que aplico a rajatabla. Una que yo lo llamo el organigrama circular. Ok, cuéntanos un poquito. Que es, imagínate un círculo y en cada círculo hay una posición o una función en la organización. Dependiendo en una organización tradicional, la cabeza, gerente, lo que sea, está arriba y los demás hacen caso y hablan. A mí me gusta un organigrama, entonces, dependiendo de qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer una producción de televisión, entonces el director de la producción es el jefe de todos. Si lo que vamos a hacer es un tema de recursos humanos, el de recursos humanos es el jefe de todo. Si tenemos que pagar los impuestos o hacer alguna cosa de contabilidad, el contador es el jefe de todos. Y todos trabajamos para esa persona. Entonces el organigrama se va moviendo según necesidad y la persona dueña de la tarea, el que más sabe la tarea es el jefe. Y todos los demás nos subordinamos, que no significa que vamos a hacer solo lo que diga. Ahí entra el hermanito de esto que lo llamamos administración colegiada, que es un modelo de gestión en el que las cosas toman suficiente discusión, donde no creemos en sabios ni gurús, sino que escuchamos a la gente, hablamos la vaina, revisamos, y con eso después, sí, al final alguien toma la decisión, en este caso la toma mi socio, la tomo yo, pero está muy basado en la idea de
que trabajamos de forma colaborativa, y no colaborativa porque somos románticos ni porque nos vamos a ganar Great Place to Work, sino, pues, sino porque es eficiente. ¿Cómo voy a, tú dices, ¿cómo voy a desperdiciar yo la cabeza de los demás? ¿Cuál es el nivel de conocimiento, sabiduría y capacidad que tengo yo si tengo 100 cabezas? ¿Por qué voy a ser tan bruto a usar solo la mía y andar por ahí impartiendo órdenes? Esta compañía, en todos estos momentos de ataque, en todos estos momentos de dificultad, de persecución, ¿sí? De que nos quieren robar, porque quitar las cosas de los demás sin pagar por ello se llama robo. Y entonces encuentran cualquier mecanismo. O sea, una ley amañada es como un arma. ¿Sí? Ahora te voy a hablar de un cuento que te quiero contar. Mantiene la fuerza de la energía de la gente de esta compañía. Porque se los tendrás que preguntar a ellos, pero yo lo que siento es que aquí hay un montón de gente motivada que no está motivada porque hicimos pausa activa o porque le hicimos fiesta de Halloween, cuando podemos también hacemos, ¿verdad? Sino porque se están creyendo un cuento que los tiene conectados desde aquí adentro, que no es mi cuento, es el cuento de cada uno de ellos. Yo no les estoy diciendo sea de tal forma, aproveche el cuartico de hora y desarrolle en lo que está haciendo también como sea, porque es que cuando uno ve en su trabajo... O sea, viva su propósito. Claro. En pro del propósito de... Claro, porque es que cuando resulta que cuando uno hace lo mejor que puede en su trabajo, lo está haciendo para uno, porque es que uno es mejor que ayer. Entonces mañana, como ha pasado aquí, llaman y me dicen, no, mira, es que lo que pasa es que me salió un trabajo mejor en CNN, en la BBC, en RCN. Y qué bueno. Yo todo el mundo que se ha ido por un mejor trabajo, lo he felicitado, le he dado las gracias, todo. Conozco y no pocas empresas que el gerente llama al gerente de la otra empresa porque es amigo de él o es del club y le dice, ¿cómo se le ocurre llevarse a los empleados? Perdón, pero mucho hijo de puta. No puede ser que cuando alguien tiene una oportunidad de crecer, entonces uno dice no. Sí. Así de ejemplos. Entonces aquí la gente sabe que puede hacer una carrera, aquí la gente sabe que puede crecer. Pero yo no estoy esperando que nadie haga toda su carrera y se quede aquí. Yo estoy esperando que cuando estén aquí den lo mejor de ellos, pero para ellos mismos. Y yo creo que eso mantiene una organización con ganas de crear, que mantiene a la gente como, por supuesto, como en todos lados debe haber gente aburrida que no me cuentan a mí, ¿verdad? Ellos no me dicen todo, algunos me cuentan, otros no, ¿sí? Algunos vienen y me cuentan sus dramas sobre los que yo no puedo hacer nada. Yo quisiera que todo el mundo ganara más y lo que sea, pero el mundo es difícil. Pero sí creo que es un modelo que suma esas cosas. Yo te diría que tiene en la base el respeto por el ser humano. Maravilloso. Que es ese organigrama circular, esa administración colegial y la otra, la sinceridad. Yo todavía me cuesta contarle a la gente cosas que yo sé que le pueden incomodar. Entonces yo lo siento en una reunión cualquiera y le digo a la gente, bueno, vamos a tener una conversación como adultos, ¿sí? Donde estamos ocupando roles diferentes, pero hablemos como adultos, no es chévere sentirse irrespetado, no es chévere sentirse infantilizado, que yo creo que esa es la otra labor que hace falta para una sociedad libre, que todos nos comportemos como adultos, si no estemos asumiendo que los otros son tontos y que entonces hay que decirles lo que hay que hacer a cada rato. Hay que encontrar mecanismos para esa comunicación y así, y en eso, pues uno irse buscando su camino. Y explotar esos talentos, ¿no? Yo creo que a veces, creo que una de las cosas más importantes que deben tener los líderes o que se tiene como líder es que ellos reconozcan esos talentos, que cada uno tengamos la capacidad de autoconocernos, reconocer nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones y ponernos en el servicio del otro. Porque creo que cuando lo hacemos funciona mucho más maravilloso, fluye más, nos volvemos más creativos, e incluso el ambiente de trabajo se vuelve mucho más ameno y mucho más a gusto. Pero yo no quiero que terminemos porque ya estamos próximos a terminar este episodio que ha sido muy fluido, Ramiro, nos ha pasado el tiempo volando. Ese cuentico que me dijiste ahorita que me ibas a decir, ¿qué era? Sí, y antes de eso te digo que a mí me encanta la máxima de San Ignacio de Loyola que decía, en todo amar y servir. En todo amar y En servir. todo amar y servir. A mí me apareció un día cualquiera de una forma muy extraña. Yo estudié en colegio jesuita, pero el en todo amar y servir se me apareció un día y esa vaina es nivel esotérico y tengo que advertir que yo creo en todo. Yo digo, yo digo que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Sí? La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, que algo no esté probado no significa que no exista.
Ahí es donde pelean, y me lo vas a ¿Cierto? preguntar, pero lo guardaremos para otro día. Ahí es donde pelean mi formación de ingeniero con todo lo demás, pero te voy a contestar las preguntas que faltaban. Y la de ingeniero te la voy a contestar también de una vez. Sí, cuéntala, por favor. Me reconcilié con mi formación de ingeniero cuando entendí qué significa eso. ¿Qué significa? ¿Qué hacen los ingenieros? Procesos. Digo yo, ingeniar procesos. Ingeniárselas. Entonces yo sé. Entonces yo lo que paso es ingeniándomela. ¿Y qué hace uno en un negocio, una empresa de televisión? Ingeniándoselas. Ingeniárselas. Qué No, buena el cuento forma que de te iba a verlo. contar es un cuento que fue una mezcla de emociones muy raras. Bueno, además uno no tiene que pedir perdón ni excusas por nada de lo que hace y lo que se cree. Yo en el año 2009 me compré un reloj, me fue espectacular en el 2008, me compré un reloj del putas, me compré un Rolex y usé mi Rolex por un montón de años. Hace 3 años largos, En medio de ese proceso de salud. antes, Ok. pero como 2 meses antes, ¿sí? Estaba de algún lado saliendo en el carro y iba con mi hijo. Veo que tac, tac, en el vidrio así me hacen como con una pistola, un revólver. Yo pensé que me iba a robar el celular, le bajé el vidrio y me dice, entonces me dice, el reloj. Entonces yo lo saqué así y me dice, apague el carro, quíteselo usted y me lo da. Apague el carro, me quita el reloj y se lo di. Mi hijo estaba atrás y todo el tiempo sentí que lo tenía que era que proteger a él, pero protegerle sobre todo sus emociones. Claro. O sea, no dejar que le pasara nada a sus emociones. O sea, eso implicaba mantenerte a ti tranquilo. Sí. Y en ese instante pasaron muchas cosas. Pero lo más interesante fue que yo no sentí la pérdida del objeto material, a pesar de que era un objeto material que valía una plata relevante. Fue a los 2 días, me subí a un avión y me puse a pensar en el evento. Y entendí una cosa que me gustó mucho. Y es que la pistola del ladrón y mi Rolex eran para lo mismo. Herramientas de intimidación. Herramientas para decirle a los demás, yo soy mejor que tú. Esas herramientas, me gusta como lo ves, pero esas herramientas de intimidación muchas veces en la vida las estás usando. ¿Qué tal si no tratas de intimidar a nadie, pero tampoco te dejas intimidar de nadie? ¿Qué tal si simplemente pierdes el miedo, tratas de falsear el miedo y cada que tomes una decisión no la tomas desde, me lo decía un psicólogo también, a estas alturas de la conversación ya te habrás dado cuenta que he hablado con todo el mundo, ¿verdad? Sí, le decía, procura que tus decisiones se tomen desde las virtudes, no desde el miedo. Y es distinto. Sí. Que no significa que no sientas duda, pero a veces es para un momentico y ok, esto creo que hay que hacer. Y vuelvo a tu pregunta de no, es que si el gobierno no salir a reaccionarle a cualquiera con cualquier cosa, no salir, decía Churchill que además hay un montón de, tú que eres coach y haces conversaciones de liderazgo, pues hay unos de estos grandes líderes de los que hay que aprender. Esa es la otra cosa fundamental. No te inventes la vida solo. Lee a ver qué más dijeron otros. Pendejo, para eso está esa información. Así es. Sí, sí. Y Churchill decía que si te detienes a tirarle piedras a cada perro que te ladra en el camino, nunca llegarás a tu destino. Si no les paren bolas y ahí, si a alguien no le gusta, ¿qué vamos a hacer? Trata de no andar jodiendo a la gente tampoco. Mira que hay una frase que me gusta y la voy a compartir porque es uno de mis autores favoritos y es Víctor Frank. Me imagino que has escuchado de sus... El hombre en busca de El propósito. hombre en busca de sentidos Sí, ha sido sí. mi libro favorito. Y él menciona una frase que quiero compartirles y dice, cuando ya no somos capaces de cambiar la situación, nos encontramos con el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y yo creo que nuestra conversación de hoy ha sido en pro, digamos que de poder reencontrarnos a nosotros, de transformarnos, de cambiar. Siento que quieres decir algo. Sí, Mariana, ese es probablemente el libro más corto y más poderoso de psicología. Y el propósito, el sentido, pues no tiene que ser cambiar el mundo. Sí. Puede ser cualquier cosa. Sí, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que a ti te va a dar ganas de decir, de saber, de querer seguir, sabiendo que un día igual no vas a poder seguir, pero estás reconciliado con eso. Hoy Ramiro está reconciliado consigo mismo. Sí, yo hoy tengo una responsabilidad por Colombia. Habrá que ver si la puedo, si puedo estar a la altura, pero si no, voy a estar bien. Pero lo que sí no estoy es en posición
de ser inferior a la responsabilidad que tengo asignada. Y entonces por las creatividades de unos por ahí, dos que le quieran robar a uno las cosas que no son mías, que son de los millones de personas que hay en el canal, que son de la gente que trabaja aquí, que son de la gente que está aprendiendo todos los días, que es de tu hija y mi hijo y los hijos de todos, que de alguna forma algún beneficio sacan alrededor de estas cosas. Y que si a uno, y tú fuiste muy generoso al principio, diciendo que pues mucha gente me conocía y eso, yo no creo que tanta, pero si a uno, las posiciones de liderazgo tienen una responsabilidad brutal, porque la gente más joven que uno, que está haciendo lo que uno, es decir, si yo digo yo ¿Qué aprendo... quiere hacer? ¿Dónde estás? Exacto, yo oigo la frase de Churchill y digo, oh, yo quiero ser como Churchill, ¿sí? O veo a Viktor Frankl en su campo de concentración en Auschwitz y digo, qué berraco, yo cómo hizo para mantenerse con vida y qué hizo. Y a veces no emulo lo que sentía, sino emulo lo que hace. El peligro de eso es que lo que hace sea malo. Entonces los líderes, sobre todo los líderes políticos, tienen la obligación, o uno creería pensar que tienen la obligación, de garantizarle que están tomando decisiones que son emulables. Y yo creo que estamos no en un problema de liderazgo, estamos en un problema ético y moral de ejemplo, de lo que se vale y de lo que no se vale. Todos nos equivocamos, pero desde las posiciones de responsabilidad es imperdonable, porque estás enseñándole a niños que eso que están haciendo, que estás haciendo, que está haciendo, está bien. Entonces asegúrate Cuando no lo está. cuando no lo está. Entonces, desde un medio de comunicación comprometido con el país, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es hacer cosas que la gente diga, eso está bien. Por si un niño le da por emularlo, que esté bien hecho. Entonces, para ir finalizando, no nos quedamos solamente con liderar, sino también con inspirar y inspirar de manera positiva desde ese propósito, con reencontrarnos con esa versión auténtica, con transformarnos. Y yo creo que no hay algo mejor que las crisis. Yo creo que benditas crisis, porque cuando se están viviendo parecen extremadamente caóticas, pero cuando las superamos, vemos un ser mucho mejor. Bueno, quien lo percibe así, ¿no? Un ser mucho mejor, mucho más transformado, con unas visiones y unas experiencias más enriquecedoras, y eso es lo que logró hoy ver en Ramiro. Muchísimas gracias, Ramiro, por este espacio. Creo que estuvo mucho más emotivo de lo que pensaba, y yo creo que eso lo hace mucho más valioso para encontrarnos no solamente con un líder, sino también con un ser humano que siente, sufre, pasa adversidades, dificultades, pero que hoy se transforma e inspira también a su gente y a todo un país o a todas las personas que ven Canal 1. Gracias, mi querida Mariana, y gracias a a los que ven el canal y a los que van a ver esta conversación contigo. Gracias. Los invitamos para que sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, Spotify, Conexiones Poderosas, y no se pierdan nuestro próximo episodio. Chao, chao.